Hola youtuberos, soy Gab2 y hoy os voy a enseñar a cómo calcular la resistencia de vuestros LEDs para que no se os quemen debido a someterlos a demasiado voltaje. Así que vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, pues calcular una resistencia de un LED es bastante sencillo, solo hacen falta unos pequeños conocimientos sobre resistencia en paralelo y en serie y saberse la ley de Ohm. Decidme si queréis que haga un vídeo sobre ello, si muchos de vosotros no lo sabéis. Bueno, pues para calcular la resistencia de un LED lo primero que deberemos saber es el voltaje que necesita el LED. En mi caso utilizo LEDs de 3 voltios y como no sé la corriente que consumen, más o menos voy a tomar un valor entre 0,015 amperios o 0,02 amperios, que son 15 miliamperios y 20 miliamperios. Entonces, después tenemos una batería de 12 voltios y tenemos que saber que al estar así conectado en serie, en la resistencia tienen que caer 9 voltios, o sea 12 menos 3 voltios caen 9 voltios en la resistencia, para que sea 0 la suma después. Entonces, aplicando la ley de Ohm, R es igual al incremento de V partido por la intensidad, o sea, resistencia es igual al voltaje de la batería menos el voltaje del LED partido por la intensidad que pasa por todo el circuito. O sea que son 12 voltios, voltaje de la batería, menos 3 voltios que caen en el LED, partido por 0,015 amperios, lo que nos da 600 ohmios de resistencia. Bueno, ahora ya tenemos la resistencia hallada, pero también debemos de hallar la potencia de esta resistencia, porque si no, nos puede dar, podemos coger de un valor más pequeño de potencia y podemos acabar quemando la resistencia. Entonces, para hallar la potencia de la resistencia, deberemos de multiplicar el voltaje que cae en la resistencia, que son 9 voltios, por la intensidad de todo el circuito, y esto nos da 9 voltios por 0,015 amperios, que es igual a 0,135 vatios. Entonces, deberemos de coger una resistencia de 1/4 de vatio, que es las más normales, y esto, en las de 1/4 de vatio, nos aguantan hasta 0,250 vatios. Entonces, siempre tenemos que coger un rango de potencia superior al que nos da esta fórmula. Bueno, pues ahora vamos a calcular la resistencia de LEDs en serie y en paralelo. Para calcular la resistencia de LEDs en serie, tenemos la propia batería y los LEDs en serie. ¿Qué pasa en los circuitos en serie? Pues que el voltaje se divide entre los distintos componentes. O sea que este recibirá 3 voltios, este 3 voltios y este 3 voltios. O sea que 3 más 3 más 3 es igual a 9 voltios que cae en la serie de LEDs. O sea, deberemos de sumar los voltajes de los LEDs. Y entonces 12 menos 9 voltios que caen nos da 3 voltios que caen en la resistencia. Y la intensidad de corriente será la misma que pasen por todos. Entonces aplicamos la misma fórmula de antes, resistencia es igual a voltaje de la batería menos voltaje del LED partido por la intensidad, o sea 12 voltios menos 9 partido por 0,015 amperios nos da 200 ohmios de resistencia. Obviamente nos da menos porque cae menos voltaje en la resistencia esta vez. Potencia de la resistencia es igual a voltaje de la resistencia por la intensidad es igual a 3 por 0,015 es igual a 0,045 vatios. O sea que esta vez nos caen 45 milivatios en la resistencia. Por ello también incluso podemos utilizar una resistencia de 1/8 de vatio, que es aún más pequeña. Y después, para hallar la resistencia de LEDs en paralelo, nosotros si tenemos un circuito en paralelo, aquí esta vez no se nos va a dividir el voltaje. Aquí en paralelo se nos divide la intensidad. O sea que los dos LEDs van a recibir 12 voltios, pero cada uno nos consumirá 0,015 amperios. O sea que
los LEDs son de 3 voltios y entonces la caída que va a haber son 3 voltios en los LEDs. O sea que 12 menos 3 nos da 9 voltios de caída en la resistencia. Pero esta vez la intensidad del circuito va a ser de 0,03 amperios. Por ello, sustituimos los valores en la fórmula. Resistencia es igual a voltaje de la batería menos voltaje del LED partido por la intensidad es igual a 12 voltios menos 3 voltios partido por 0,03 amperios esta vez. Y esto nos da 300 ohmios de resistencia. Entonces, ahora deberemos de hallar la potencia de la resistencia y esto es igual voltaje de la resistencia, el que cae en la resistencia, por la intensidad, que esta vez es 0,03, nos da 0,270 vatios. Si os recordáis, en los primeros circuitos nos valía la de 1/4 de vatio, pero en este ya necesitamos una resistencia de 1/2 de vatio, o sea de 0,5 vatios, porque si utilizamos una de 1/4 de vatio, como utilizamos aquí, esta nos lo aguanta, esta potencia, pero como es de 250 y tenemos 270, se nos quemaría, ya que no sería capaz de disipar este calor que produce. Aquí tenéis más o menos un poquito los distintos vatios y en que se fabrican las resistencias, y básicamente es esto. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado este vídeo. Hay unos pequeños problemas, ya que si conectamos demasiados LEDs en serie y nos sobrepasa el voltaje de caída de los LEDs al de las baterías, por ejemplo, si yo conecto 5 LEDs que me quitan 3 por 5, 15, y me caerían 15 voltios, y si lo alimento con una batería de 12 voltios no se me encenderían los LEDs, porque necesitaría como mínimo 15 voltios para alimentar esos LEDs. Y el problema después está el del circuito en paralelo, que necesitamos resistencias muy grandes, de bastante potencia, para conectarlos, debido a que si no se nos puede quemar si conectamos demasiados LEDs. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido. Ya sabéis, si os ha gustado, me gusta, favoritos, suscribiros si es el primer vídeo mío que veis, y nada chicos, hasta luego.